Bueno, chicos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, teorema fundamental de las integrales de línea, ya lo habíamos visto. En la clase pasada vimos el teorema de Green. ¿Se acuerdan que el teorema de Green es un teorema muy especial que sirve para calcular integrales de línea de campos vectoriales bidimensionales? Acuérdense, Green bidimensional, el campo tiene que ser bidimensional. ¿Y cómo tiene que ser la curva? Fíjense, mi cursor, ¿cómo tiene que ser? Cerrada, ¿ven? Cerrada, perfecto. Tiene que ser una curva cerrada. El campo va a venir armadito así, ¿no es cierto? P diferencial X más Q diferencial Y. Y lo que hace Green es vincular una integral de línea con una integral doble. Entonces, en lugar de calcular esta integral de línea, que sabemos calcularla, si el campo este fuese un trabajo, perdón, un campo de fuerza, esto sería un trabajo, ¿no? En lugar de calcular una integral de línea, podemos calcular una integral doble. Estamos haciendo repaso, ¿de acuerdo? La otra particularidad que tiene que tener Green es, bueno, la curva tiene que tener, el sentido de circulación tiene que ser antihorario. Acá está. Acá está contenida una pregunta del final. Una pregunta multiple choice del final. Teorema de Green, se hace una curva en el plano, cerrada, sencilla, suave a segmentos y orientada positivamente. Positivamente es antihoraria. Y CAD, la región acotada por C. Si P y Q tienen derivadas parciales sobre una región abierta que contiene a D, entonces pasa esto, ¿no es cierto? Pasa esto. O sea, yo vinculo una integral de línea, ¿no es cierto?, sobre una curva con una doble. La particularidad, como dice acá, tiene que ser una curva cerrada, sencilla. Bueno, después vimos algunos ejemplos. Andrea, la clase pasada estuvo Andrea, les hizo varios ejemplos en la práctica. Fíjense acá, yo les hice ¿no es cierto? Esta región, si no tuviese que utilizar una integral de línea, tendría que hacer ¿cuántas integrales? 1, 2, 3. En cambio, uso hago solo una integral doble sobre el área que está encerrada por estos segmentos, que los considero una curva, ¿de acuerdo? Vimos estos dos ejemplos en clase. Después les expliqué que uno también podría calcular áreas con el teorema de Green. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si esto, integrando esta diferencia que está acá, me da 1. Entonces uno tendría la integral doble de 1 sobre diferencial de área sobre la región D. Y eso nos da el área de D. ¿De acuerdo? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es el rotor o el rotacional de un campo vectorial. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Empecé con esto yo la clase pasada o corté acá? La verdad que no me acuerdo. No, profesor, me Vimos empezó. muy poco Voy el así rotor por en la encima. introducción. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el rotor o el rotacional, que por ahí ustedes ya lo vieron en alguna materia de física o de álgebra o en álgebra. El rotor es un operador vectorial o un operador diferencial. ¿Qué es un operador vectorial? Que yo opero sobre vectores. Se lo aplico a vectores. No tiene sentido aplicar el rotor a un escalar. Yo lo que hago, el rotor, lo aplico a un vector, es decir, opero sobre vectores. O también se le dice que es un operador diferencial, porque las operaciones que voy a hacer yo en ese vector van a ser, ¿qué cosa? Derivadas. Voy a derivar componentes de ese vector. Por eso es un operador diferencial, y también le decimos vectorial, porque lo aplicamos a vectores. No tiene sentido aplicar, como yo le decía, un rotor a una función. Por ejemplo, una función, qué sé yo, 3x cuadrado por el coseno de 2y. Eso es una función escalar. A eso no le puedo aplicar el rotor. ¿De acuerdo?
El rotor se aplica a vectores o a campos vectoriales. Bueno, es un operador vectorial o diferencial que aplicado a un campo vectorial, fíjense lo que les puse, lo transforma, entre comillas, lo transforma en otro campo vectorial. Es decir, lo que me está diciendo es que yo le aplico el rotor, ¿me siguen, chicos? Yo le aplico el rotor a un campo vectorial y lo que me devuelve es otro vector. Lo transforma en algo. ¿Me van siguiendo? ¡Yujú! ¿Están ahí? Sí, profe. Chicos. Bien, bárbaro. O sea, aplico el rotor a un campo vectorial y lo que obtengo es otro vector. Ese nuevo campo nos proporciona información sobre las características del campo original y del mismo. Por ejemplo, esto lo vamos a ver después, que la divergencia de un rotor es igual a 0. ¿De acuerdo? La divergencia la vemos ahora en un ratito. Este es un operador vectorial y este es otro operador vectorial. Por ahora estamos viendo rotor. El rotor de un campo se asocia con su capacidad para producir rotaciones. Todo esto son cosas conceptuales, ¿no? Son conceptos que, para entender mejor qué es lo que vamos a hacer. Y ahora vamos con la definición. Con la definición, cómo conseguimos el rotor de un campo vectorial. Bueno, acordarse, esto que está acá, les presento al rotor. Me van a decir, pero esto es chino básico. Fíjense, acá está la derivada de R respecto de I, menos la derivada de Q respecto de Z, y versor. O sea, esto es una componente, I versor, esta es otra componente, J versor, esta es otra componente, K versor. Acordarse de memoria de esto, tienen que tener muy buena memoria, usar alguna regla mnemotécnica. Pero lo pueden hacer ustedes. Lo pueden hacer de otra manera que les va a dar lo mismo. Haciendo un producto vectorial. Que ahora se los voy a explicar en qué consiste. Bueno, esto que está acá, esto es un operador diferencial que se llama nabla. Diferencial vectorial. El operador diferencial vectorial nabla. ¿Y en qué consiste este operador? En aplicar la derivada respecto de x a algo, y versor, más aplicar la derivada respecto de y a algo, j versor, más aplicar la derivada respecto de z a algo, k versor. Este es el operador nabla. ¿De acuerdo? Bueno, y ustedes ya trabajaron con nabla. Y acá está. ¿Esto qué es? Es el gradiente. El operador nabla aplicado a f es el gradiente. Esto es el gradiente, ¿de acuerdo, chicos? Entonces ahora vamos a ver cómo obtener esta fórmula sin tener que acordarnos la de memoria. Si alguno se la aprende de memoria, buenísimo. Lo felicito por la buena memoria que tiene. Hay reglas mnemotécnicas también. Yo antes usaba una regla mnemotécnica sin tener que hacer esto. Pero lo más fácil es hacer esto. Fíjense lo que hay acá. El operador nabla. El nabla. Producto cruz, la X. F, campo. Esto para nosotros sería hacer el producto vectorial entre dos vectores. Pero en realidad no vamos a hacer exactamente un producto vectorial, vamos a hacer algo parecido. Vamos a seguir, digamos, la forma de un producto vectorial. Fíjense, si esto fuese un producto vectorial, ¿cómo obtendríamos la componente I? Hago este por este, ¿me van siguiendo, chicos? Este por este menos este por este. ¿Lo ven? Este por este, en realidad yo lo que estoy haciendo, no multiplico, yo digo, derivo R respecto de I. Derivo R respecto de I. Y el resto menos la derivada de Q respecto de Z. Y versor. ¿Me van siguiendo? Chicos. Sí, se entiende. Sí, se entiende. Más. Acá ustedes le suelen poner un menos. Yo les pongo un más también. Si quieren pónganle un menos y sería
este por este, la derivada de R respecto de X, esa iría negativa, ¿no es cierto? Que acá está, menos la derivada de P respecto de Z, pero con el menos que había acá adelante me va a quedar más, acá está. ¿La ven? Más. Ahora la componente K, ¿cómo sería? Hago esta por esta, hago la derivada de Q respecto de X, acá la tengo, ¿la ven? Y ahora hago la derivada de P respecto de I, hago esta por esta, derivada de P respecto de I. Acá está, la derivada de P respecto de I. Y esto es el rotor. Fíjense que obtuvimos lo mismo, es la forma de obtenerlo, que está acá sin tener que aprenderme esto de memoria. Aquel que tenga una memoria prodigiosa y se la acuerda, fantástico. Yo insisto, hay reglas mnemotécnicas para aprender esto, pero si no lo escriben esto y lo sacan enseguida. Bueno, y esto, chicos, esto es el famoso rotor de F. ¿De acuerdo? Rotor de F. ¿Está bien? Sí, profe. Muy bien. ¿Cuántos somos? ¿Lleva alguien más? Tenemos 23. Bueno, va aumentando el número de alumnos. Bien, bien. ¿Hasta ahora venimos bien? ¿Nada raro? Después, Ahora bien. Después revísenlo. Ustedes se pasan la clase, ¿no? Le está grabando Jacqueline, ¿no? Después Jacqueline no sé dónde lo subís y todo lo demás la ve en la clase. Sí, se los pasé Tenemos que hacer primero. así. Si hay alguno que no la tiene, me lo manda por el chat. Perfecto, buenísimo. Excelente. Bárbaro, chicos. Bueno, ya vimos lo que es el rotor. Entonces, el rotor, repasemos, es un operador vectorial diferencial que aplica a un campo vectorial y lo transforma en otro campo vectorial. Fíjense, este campo vectorial que está acá, que es el rotor, en realidad es distinto de F. Pero lo obtuve a partir de F, es decir, en realidad lo que hizo el rotor es transformar este campo en otro campo. ¿Vieron lo que yo les escribí acá? Es un operador vectorial diferencial que aplica a un campo vectorial, lo transforma en otro campo vectorial. Ese nuevo campo vectorial nos proporciona información sobre las características del campo original. ¿Qué campo original? F. Y también del mismo. Bueno, fantástico. Bueno, ahora vamos a ver algunas propiedades del rotor muy importantes que nos van a permitir estudiar justamente las características de algunos campos vectoriales. ¿Me van siguiendo? Porque esto me va a permitir, por ejemplo, determinar cuándo un campo vectorial es conservativo. ¿Escucharon bien? O sea, había una forma, ¿se acuerdan? Para determinar cuándo un campo vectorial era conservativo, si el campo es bidimensional. A ver si la tengo acá. Esta. ¿Se acuerdan cuando vimos campos bidimensionales? Si yo tenía un campo bidimensional, yo, para ver si era conservativo, yo lo que podía hacer era la derivada de P respecto de I tiene que ser igual a la derivada de Q respecto de X. ¿Se acuerdan? ¿Hicieron algún ejercicio? Andrea les hizo algo, ¿Ustedes después en sus casas hicieron? No. Venimos un poco atrasados, ¿no? ¿Sí? ¿Vos hiciste? Bueno. Esta propiedad, esta característica que sale del teorema de Clairaut, yo acá la puse, ¿no es cierto? Sale el teorema de Clairaut cuando las derivadas segundas cruzadas son iguales. Bueno, me sirve para determinar si un campo es conservativo en R2, un campo bidimensional, pero en realidad la mayoría de nuestros campos van a ser tridimensionales. Entonces, vamos a ver que cuando un campo vectorial es conservativo, su rotor vale 0. ¿Me escucharon bien? Si un campo vectorial es conservativo, su rotor vale 0. Repito, si un campo vectorial es conservativo,
su rotor vale 0. Entonces ahora vamos a ver estos dos teoremitas que están íntimamente, estrechamente relacionados entre sí. Si f es una función escalar, f es una función de 3 variables con derivadas parciales continuas de segundo orden. ¿Está bien? Ahora vamos a ver por qué tienen derivadas continuas de segundo orden, porque en realidad uno termina derivando 2 veces a la función, por eso les pide que sean continuas. Entonces, el rotor del gradiente de f es igual a 0. Cuando uno halla el gradiente, chicos, ¿qué haya? Las derivadas primeras, ¿no? La derivada primera respecto de x, la derivada primera respecto de y la derivada primera respecto de z. Pero cuando haya el rotor, a su vez, a estas componentes, que esta sería P, esta sería Q y esta sería R, las vuelvo a derivar. Fíjense, a R la derivo respecto de I, acá tengo R derivada respecto de X, ¿ven? A Q la derivo respecto de Z, a P la derivo respecto de Z, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que se pide, ¿qué cosa? Que las derivadas segundas sean continuas. Entonces, si f es una función de 3 variables con derivadas parciales continuas en segundo orden, entonces pasa esto que está acá. El rotor del gradiente de f es 0. Ahora, esto es un campo vectorial, ¿no? ¿Se acuerdan? El gradiente de una función es un campo vectorial. ¿Sí? Chicos, Sí, el gradiente es un campo vectorial. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gradiente lo vimos en la primera parte, pero vimos que también es un campo vectorial y vimos la definición de campo vectorial conservativo. ¿Cuándo un campo vectorial es conservativo? ¿Qué tiene que pasar para que un campo vectorial sea conservativo? Que f es igual al gradiente de f. F conservativo. A ver. Acá tengo un campo, esto es un campo vectorial conservativo. F igual al gradiente de f. ¿De acuerdo? Esta es la definición de un campo vectorial conservativo. F grande, el campo, es igual al gradiente de esta f chiquita. ¿Y f chiquita cómo se la llama? Función potencial. ¿Se olvidaron de todo eso? Bueno. F igual al gradiente de f, se dice que f es conservativo. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, chicos, traten de ponerse al día, que falta muy poquito para el parcial. En muy poquitas clases tienen el parcial y esto son cosas básicas. Saber cuándo un campo vectorial es conservativo. Un campo vectorial es conservativo si deriva de una función potencial, es decir, f grande es igual al gradiente de f chiquita. Bueno, lo que me está diciendo este teorema es que el rotor del gradiente de f es 0. Ahora lo vamos a demostrar. Si f es un campo vectorial definido sobre todo R3, cuyas funciones componentes tienen derivadas parciales continuas y cuyo rotor vale 0, entonces f es un campo vectorial conservativo. Entonces,
Esto es consecuencia del teorema 1. Porque si yo escribo un campo de esta manera, esto que está acá adentro, ¿qué es? Un campo. Chicos, es un vector, es un campo vectorial. ¿Ven mi cursor? ¿Lo están viendo el cursor? Se ve. Bueno, ¿qué tipo de campo vectorial es esto? Conservativo. ¿Están estudiando? ¿Se sientan a estudiar durante la semana la materia? Sí, Bueno, yo ya me estoy poniendo al día. vamos con la demostración del teorema 1. Este teorema es importantísimo. Vamos a hacer esta cuenta, esta operación matemática. Le vamos a calcular el rotor a este campo. Entonces, acuérdense que el rotor se escribe así, nabla vectorial gradiente. Esto es un campo, esto que está acá es un campo. Es esto. En lugar de poner F, pongo el gradiente de F, porque me dicen que calcúlelo. El teorema me dice, bueno, el rotor de un gradiente es 0. Bueno, entonces escribo el gradiente de F. El gradiente, acuérdense que se aplica a funciones escalares. ¿Está? Bueno, muy bien. Entonces, escribimos los versores y JK, ponemos el operador nabla, derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z. Esto lo escribimos, es el vector nabla, es esto que está acá. Este es nabla y lo escribo así, como un vector horizontal. ¿Está bien? Bueno, y ahora escribo esto. ¿Esto qué es? Esto es un vector. Derivada de f respecto de x, esto vendría a ser p. Derivada de f respecto de y, esto es q. Y derivada de f respecto de z, esto es r. P, q y r. Como f es un campo vectorial conservativo, podríamos decir que f es el gradiente, f chiquita, bueno, acá que va a venir la derivada de f respecto de x, acá vendría la derivada de f respecto de y, y acá vendría la derivada de f respecto de z. ¿Lo ven? Derivada de f respecto de x, derivada de f respecto de y, derivada de f respecto de z. Que ahora opero. Ahora hago las operaciones que hice acá. Hago para la componente y hago este por este menos este por este. Hagámoslo. Para la componente y voy a hacer este por este menos este por este. Si yo aplico la derivada a la derivada de f respecto de z, voy a tener la derivada segunda de f, porque la vuelvo a derivar. Acá f ya está derivada una vez. Y al multiplicarla o al aplicarle la derivada respecto de y, ¿qué voy a estar haciendo? La vuelvo a derivar, pero esta vez respecto de y me va a quedar la derivada segunda de f respecto de z respecto de y. Acá está, ¿ven? ¿Lo entienden esto? ¿Cómo funciona? Ahora vamos a este producto, así. Le voy a aplicar la derivada respecto de z a esto, a la derivada de f respecto de y. Entonces me va a quedar una derivada segunda de f respecto de y respecto de z, ¿ven? Derivada segunda de f respecto de y respecto de z. Fíjense, ¿cómo son las derivadas segundas cruzadas por el teorema de Clairaut? Iguales. Iguales. Entonces, todo esto se me hace cero. Esta derivada segunda es igual a esta, por el teorema de Clairaut. Cero. Vamos con este. Vamos con este. Voy a hacer, lo hago al revés, voy a hacer este por este, derivada segunda de f respecto de x respecto de z, acá lo tengo. Hago así y ahora hago así, menos la derivada segunda de f respecto de z respecto de x. Acá está, derivada segunda de f respecto de z respecto de x. ¿Cómo son las derivadas segundas cruzadas? Iguales, por el teorema de Clairaut. Esto vale 0, análogamente con esta, con k.
¿Mm? ¿Cómo voy a hacer? Hago esta por esta, derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Menos derivada segunda de f respecto de x respecto de y. Nuevamente, por el teorema de Clairaut, las derivadas segundas cruzadas son iguales. Y esto se hace 0. ¿De acuerdo? Acá lo tienen. 0 más 0 más 0 igual a 0 por el teorema de Clairaut. Puesto que un campo vectorial conservativo es 1 en ¿qué? Fíjense. Olvídense del teorema. F, el campo, es el gradiente de f chiquita. F es la función potencial. Entonces uno puede decir que si f es conservativo, entonces su rotor vale 0. Entonces, pregunta, chicos. Si queremos determinar si un campo vectorial en R3 es conservativo, ¿qué harían ustedes? Calcular el rotor. Calcular el rotor, muy bien. Si el rotor vale 0, ¿es conservativo? Sí. Sí. Y si el rotor da distinto de 0, no es conservativo. Fíjense qué fácil. Entonces, si yo quiero determinar si un campo vectorial en R3 es conservativo, lo que voy a hacer es calcular el rotor. ¿De acuerdo? Si el rotor me da 0, digo que el campo es conservativo. Si el rotor me da distinto de 0, digo que el campo no es conservativo. ¿Se entendió? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Muy bien. Sigamos. ¿Hasta ahora todo bien? ¿Dudas, preguntas? Bueno. No, ninguna. Perfecto, sigamos. Ahora vamos a estudiar otro operador que se conoce como divergencia. La divergencia. Es también un operador vectorial. ¿Por qué? Porque yo se lo aplico a un vector. Se lo aplico a un vector, pero tiene una, así, a grandes rasgos, el rotor aplicado a un vector me da otro vector. O mejor dicho, el rotor aplicado a un campo vectorial me da otro campo vectorial. En cambio, la divergencia aplicada a un campo vectorial me da una función escalar, me da un escalar. Fíjense, empecemos. Supongamos que tenemos este campo. F, bueno, es un campo vectorial tridimensional, ¿ven? Las tres componentes. P, versor, Q, J versor, más R, K versor. Es un campo vectorial en R3. ¿Hasta ahí todo bien? Y además nos dicen que existen estas derivadas. Que P existe la derivada de P respecto de X, existe la derivada de Q respecto de Y, y existe la derivada de R respecto de Z. Entonces, la divergencia es la función de tres variables definida por, fíjense, divergencia de F. O sea que la divergencia es un operador. Yo aplico el operador divergencia a F. Es como si estuviese haciendo un producto escalar. ¿De acuerdo? Y me va a quedar la derivada de P respecto de X más la derivada de Q respecto de Y más la derivada de R respecto de Z. La divergencia de un campo vectorial es una función escalar. ¿Está claro que esto que está acá es un escalar y no es un vector o un campo vectorial? ¿Ven algún versor acá? No. ¿No? La definición misma me dice. Acá lo que tengo es una función. No aparece el versor I, el versor J, el versor E o el versor K. Esto es una función escalar. No es un vector. A diferencia del rotor de F, que es un vector.
Yo cuando le aplico el rotor a un campo vectorial, obtengo otro campo vectorial. Cuando le aplico el operador divergencia a un campo vectorial, obtengo una función escalar, que me va a dar un número. Cuando yo la evalúe en un determinado punto X y Z, me va a terminar dando un número. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a ver cómo se calcula, por ejemplo, la divergencia de un campo vectorial. Supongamos que nos dan este campo vectorial, f de x y z igual a x por z inversor más x y z j versor menos y cuadrado k versor. ¿Ven que esto es un campo vectorial? Es un campo vectorial tridimensional con sus tres componentes. Y me dicen, bueno, hace la divergencia de f. Y acá se los escribí de otra manera. Se los escribe así. Operador nabla escalar f. Para que ustedes lo asocien con un producto escalar, porque sería hacer la componente del primero multiplicar por la primera componente de este por la primera componente de este, más la segunda componente de este por la segunda componente de este, más la tercera componente de este por la tercera componente de este. Vamos al operador nabla. Acá. Primer componente, derivada respecto de x, acá vendría p. Derivada respecto de y de q. Derivada respecto de z, ¿de qué? De r. Ven que uno lo puede pensar también como un producto escalar entre dos vectores. Bueno, calculémoslo. ¿Qué voy a hacer? A esta componente que es P, la voy a derivar respecto de X. ¿Cuánto me da la derivada esta respecto de X? Z, ¿no? Si yo derivo esto respecto de X, me da Z. A esta componente la voy a derivar respecto de Y. Si yo derivo esto respecto de Y, fíjense, derivada de Q respecto de Y. Si yo derivo esto respecto de Y, ¿qué me va a quedar? X por Z. Acá está. Y a la tercera componente, que es R, esta, la tengo que derivar respecto de Z. ¿Cuánto vale la derivada de menos y cuadrado respecto de Z? 0. ¿Ven que no aparece nada? Y fíjense que la divergencia de f nos terminó dando esta función. Z más x por z. Esto claramente se ve que es, ¿qué cosa? Una función escalar, no es un vector. ¿Lo ven, chicos? Perfecto. ¿Lo ven? Sí, sí. Se entiende, sí. Entonces, la divergencia, el operador divergencia aplicado a un campo vectorial nos da ¿qué cosa? Un campo escalar o una función escalar. ¿De acuerdo? Bueno, teorema. Si f es igual a un campo bidimensional, ¿no? Tridimensional, P y versor más Q, J versor más R, K versor. Es decir, un campo vectorial sobre R3. Y P, Q y R tienen derivadas parciales continuas de segundo orden, entonces esta propiedad se cumple siempre, que la divergencia de un rotor vale 0. Es decir, si yo tengo un campo que es el rotor de otro campo, cuando yo le calculo la divergencia me va a dar siempre 0. Siempre 0. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo, chicos? Bueno. Vamos a hacer la demostración. Hay preguntas sobre esto en los finales, hay cositas en la práctica. ¿Está bien? ¿Yo puedo aplicar el rotor a una función f chiquita? No.
¿Puedo aplicar la divergencia a una función f chiquita? No. Siempre que yo aplico rotor o divergencia, se lo aplico a ¿qué cosa? A campos vectoriales. ¿Mm? ¿Está bien? ¿Está? Chicos, bueno. Sí, sí. Entonces, Bien. vamos a hacer la cuenta esta. Vamos a aplicar la divergencia, si vamos a hacer esta cuenta que está acá. ¿Mm? Vamos a tomar un rotor, el rotor, este. ¿Y qué vamos a hacer? Esta es la componente X, esta es la componente Y y esta es la componente Z. Entonces lo que vamos a hacer es derivar esto respecto de X. ¿Esta respecto de qué la voy a derivar? Respecto de Y. ¿Y esta respecto de qué la voy a derivar? ¿Respecto de qué componente? ¿De qué variable? De Z. Porque fíjense la definición de divergencia. Vengo acá. La primera componente la derivo respecto de X más la segunda componente la derivo respecto de Y más la tercera componente del campo la derivo respecto de Z. Entonces, repito. Este es el rotor. Yo ya tengo el rotor. Es así, tiene esta pinta el rotor. ¿Mm? Entonces, esto lo voy a derivar respecto de X. Esto lo voy a derivar respecto de Y. Y esto, esta componente, la voy a derivar respecto de Z. ¿Me van siguiendo? Sí. Acá está, ¿ven? Primer componente la derivo respecto de X, más. Segunda componente la derivo respecto de Y, más. Tercera componente la derivo respecto de Z. ¿Está? Muy bien, chicos. Entonces, hagamos las cuentas. Vamos. Si yo esto lo quiero derivar respecto de X, ¿qué me va a quedar? Esta, la derivada de R respecto de Y, la tengo que derivar respecto de X. Entonces me va a quedar derivada segunda de R respecto de Y respecto de X. ¿Se entiende? ¿Se entiende esta operación? ¿Cómo llegué a esto? ¿Se entienden, chicos? Sí, Menos. sí, sí. Sí, se entiende. Acá tengo la derivada de Q respecto de Z, y ahora la derivo respecto de X. Me va a quedar derivada segunda de Q respecto de Z respecto de X. Acá la tienen. ¿Ves? Esta la derivo respecto, esta derivada respecto de Z, la derivo respecto de Y. ¿Qué me va a quedar? Derivada segunda de P respecto de Z respecto de Y. Y ahora esto, la derivo respecto de Y, me va a quedar menos la derivada segunda de R respecto de X y respecto de Y. ¿Ven? Respecto de X y respecto de Y. Y si ustedes se fijan, por el teorema de Clairaut, busquen las derivadas segundas cruzadas. Fíjense, R, derivada segunda de R, respecto de Y, respecto de X, me aparece acá, pero cambiado el orden. Por Clairaut, ¿cuánto valen estas derivadas? Esta con esta se van, porque son iguales. Las de Q, acá tengo una que es negativa y acá tengo una que es positiva. Se me van. Y la de P lo mismo. Me termina dando 0. Debido a que los términos se cancelan por parejas según el teorema de Clairaut. Nadie le va a tomar esta demostración, es muy sencilla, pero sí ustedes tienen que saber esta propiedad. Esta propiedad, hay alguna pregunta en el final en la cual aparece. Aparece. O aparecen varias y digan cuál no corresponde. Aparece alguna, supónganse, aparece, qué sé yo, aparece esta, aparece un gradiente, aparece el rotor, y aparece una que está mal. Entonces ustedes tienen que decir, esta es la que está mal. O esta es la que está bien. ¿Cuál de estas es cierta? ¿Está? Por lo tanto, esto acuérdenselo bien, como así también acuérdense bien esto. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien, chicos. Ahora vamos a ver las formas vectoriales del teorema de Green. ¿Qué tiene de importante esto? Ejercicios no hay. O sea, vamos a volver al teorema de Green. Vamos a volver al teorema de Green, pero lo vamos a ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Yo me olvidé de decirle, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Les quedó clara esta propiedad? ¿Sí, chicos? Sí, sí, sí. Bueno, muy bien.
volvamos a las formas vectoriales del teorema de Green. Para eso vamos a tener que volver a Green. Los operadores rotacional y divergencia, que estuvimos viendo recién, permiten expresar el teorema de Green en versiones más útiles y prácticas, que son el teorema de Stokes y el teorema de Gauss, que nos permitirán resolver problemas de campos vectoriales en 3 dimensiones. Acuérdense, Green es aplicable a campos vectoriales ¿de qué dimensión? ¿2 o 3? 2. 2. ¿De acuerdo? ¿Qué particularidad tenía la curva? ¿Cómo era? Cerrada, Cerrada. suave a segmentos y orientada positivamente, es decir, antihoraria. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos hace un ratito. En realidad lo repasamos porque lo vimos la clase pasada y Andrea les hizo algún que otro ejercicio. ¿Se acuerdan? O están muy olvidadizos ya. Sí, profe. Buenísimo, bueno. A ver. Entonces, volvamos al teorema de Green. Tenemos un campo bidimensional, que yo lo escribo así. F, ustedes en su carpeta lo escribirán como una F mayúscula y le ponen una flechita. Acá uno lo escribe en negrita y en los libros todo lo que sea un vector está en negrita. Ustedes pónganle la flechita. F de xy, o sea, claramente es un campo bidimensional, es igual a P de xy versor más Q de xy J versor. ¿Hasta ahí venimos bien? Bueno, suponemos una región plana D con su curva frontera C, donde las funciones P y Q satisfacen las hipótesis del teorema de Green. P y Q tenían derivadas primeras continuas. Entonces Green lo que me dice es que, bueno, yo esta integral de línea, esto es una integral de línea, ¿estamos de acuerdo, chicos? Esto es una integral de línea. La puedo escribir como la integral sobre la curva cerrada de P diferencial X más Q diferencial de Y, y esto es igual a la integral doble. Acá me olvidé de poner D. ¿Se dan cuenta que acá me falta la D? Acá abajo la integral, después lo voy a corregir. Acá falta la D. Chicos, fíjense, venimos por acá. Ven que acá me falta la D. D es la región encerrada por la curva C. Bueno, después háganme recordar que ponga la D ahí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Calculemos el rotor de F. Por más que F sea bidimensional, yo le podría agregar una tercera coordenada imaginaria, la Z, que no existe, 0. Entonces, escribo lo que es un rotor, IJK, derivada parcial respecto de X, o sea, esto que está acá, horizontal, como fila que es el operador nabla, las derivadas. Y acá que vendrían P, Q y R. ¿Cuánto vale R en un campo bidimensional? ¿Tiene componente Z? No, porque es bidimensional. ¿Lo ven, chicos? Lo que estoy haciendo acá. El truquito que hace Stewart, que lo hacen todos los libros. Acá no hay ningún misterio. Es decir, yo un campo dimensional lo puedo escribir como un campo tridimensional donde la componente Z vale 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y obviamente acá se nota que el rotor de F va a ser algo que va a tener componente, ¿cómo? Componente en Z, que acá me lo da el problema, ¿no? Bueno, ya una vez resuelto el producto vectorial. Entonces yo hago, acuérdense, esto lo pienso como un producto vectorial, hago esta por esta, te da 0, menos esta por esta. O sea, derivada de Q respecto de, ¿qué cosa? De Z. ¿Está bien? Derivada de Q respecto de Z.
¿Existe la derivada de Q respecto de Z? No existe. Da 0. Porque Q de XY no depende del Z. Porque no está la variable Z. ¿Se entiende? Está a 0 y está a 0. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Si sí, yo sí. digo Q respecto de Z, ¿cuánto me da? 0, porque Q no depende del Z. Ahora, voy a hacer la derivada esta. Vamos con la componente J, que también me va a dar 0. Me va a quedar así. La derivada de 0 respecto de X, ¿cuánto da? 0. Y la derivada de P respecto de Z, ¿cuánto da? 0. ¿P depende de Z? No. O sea, ya tengo que la componente I da 0 y la componente J da 0. Ahora vamos con la componente K. Esta, hago esta por esta menos esta por esta. Entonces me va a quedar la derivada de Q respecto de X menos la derivada de P respecto de Y. Y es la única que obtengo. Quiere decir que el rotor de un campo bidimensional es un campo que tiene componente Z. Siempre. ¿De acuerdo? Es un campo que tiene únicamente componentes en Z. No tiene componentes en X o en Y. Valen 0. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bueno, y fíjense que esto que está acá, chicos, esto no lo tienen, nadie les va a tomar la deducción. Pero hay preguntas, yo se los doy esto porque hay preguntas en el final y aparte porque hay que verlo. Porque de estos dos teoremas salen de este teorema, de la forma vectorial de Green, salen estos dos teoremas muy importantes, Stokes y Gauss. Fíjense, el rotor me dio esto. Fíjense que esto es lo mismo que está acá en el integrando. Pero esto es la componente de un vector. O sea, este vector, el rotor, sería 0i, 0j y esto en k. ¿Lo ven? Por lo tanto, si yo hago el rotor de f es esto. Y si yo lo multiplico escalarmente por k, ¿me van siguiendo? Fíjense, si yo tengo esto, k versor, y hago el producto escalar por k, yo hago el producto escalar entre los dos versores, el mismo versor o dos vectores paralelos, bueno, ¿qué obtengo? Esto. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende que K por K es 1? Acá cuando yo hago el producto escalar de esto por esto, bueno, ya dejó de ser un vector. El producto escalar entre dos vectores, ¿qué me da? Un escalar. Esto es un vector que tiene únicamente componente en K. Y lo multiplico por este otro vector, que es un versor. ¿De acuerdo? Esto es un versor. ¿Y cuánto da este producto? K por K me da 1. ¿De acuerdo? Y obtengo esto, que es lo mismo que está acá adentro. Entonces yo esto que está acá adentro lo puedo escribir de la siguiente manera. Puedo escribir que es el rotor de F, que es esto, K versor. Y obtengo la integral doble del teorema de Green. ¿Lo ven, chicos? Es otra forma de escribirlo. O sea, yo podría escribir esto que está acá, esto lo podría escribir de esta manera, como la integral sobre D, y en vez de escribir esto, escribo el rotor de F, que es un vector, por K versor, escalar K versor diferencial la área. Y esta integral equivale a esta. ¿De acuerdo, chicos? No tienen que saberlo, la demostración esta es muy sencilla, no tienen que saberla, no se les va a pedir, pero sí tienen que saber el resultado. ¿Me siguen? Chicos, ¿me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Porque miren que hay una pregunta en el final de esto. Anótenselo. En el final hay una pregunta del teorema de Green utilizando el rotor.
Y hay otra pregunta del teorema Green utilizando la divergencia. Tienen que acordarse cómo es la fórmula. Y fíjense que cuando generalmente el multiple choice de los finales, a veces, no digo que sean tramposos, pero uno tiene que tener muy sólidos los conceptos. Porque por ahí le escriben, en una de las opciones le escriben esta integral sin el producto escalar con K. Y entran como por un tubo, y dicen es esta, y resulta que están todas mal y es ninguna de las anteriores. ¿Entendieron lo que les dije? Tienen que tener esto muy sólido, acordárselo bien. Esta integral, es lo mismo que esta, escrita de otra manera, escrita en forma vectorial. ¿Por qué digo que está escrita en forma vectorial? Porque la escribí como el producto escalar entre dos vectores, porque esto es un vector y esto es otro vector. Por eso se llaman formas vectoriales del teorema de Green. ¿Me van siguiendo, chicos? Gran silencio, gran. ¿Me van Sí, siguiendo? profe. Sí. Perfecto. Sí, vamos bien. Acuérdense que hay una preguntita. Les puede tocar como no les puede tocar. Hay un paquete como de 130, 150 preguntas. A veces toca, cada final se compone de 10 preguntas teóricas, sobre las teóricas. ¿No es cierto? Por ahí les toca Green, como por ahí no les toca nada de Green. ¿Está? Siempre, no sé, por ejemplo, hay 2 preguntas relacionadas con ecuaciones diferenciales, supongo, o a veces 3. Hay otras 3 de esto, de la parte de campos vectoriales, y 4 de la primera parte. La primera parte es muy larga, ¿no? De curvas en el espacio, funciones, límites, máximos y mínimos, e integrales dobles, integrales triples, pero más o menos así, no sé. De la primera parte, del primer parcial, por ahí hay 4 o 5 preguntas, 3 de estas, y 2 de ecuaciones diferenciales, o viceversa, 2 de esta y 3 de ecuaciones diferenciales. Pero más o menos ese es el porcentaje de preguntas que hay, que más o menos están de acuerdo a el peso que tiene cada tema en el programa de la materia, ¿no es cierto? La parte más larga, que la primera, obviamente va a tener más preguntas teóricas. Por eso de la primera parte siempre hay como mínimo 4. De esto pueden haber 3 o 2, y 3 o 2 de ecuaciones diferenciales. Total son 10 preguntas. ¿Les quedó? ¿Se van a acordar? Hay muchos que promocionaron, que sacaron 8 o 7. Bueno, si no me contesta ninguno, es que ninguno sacó 8, o le da vergüenza decirme que sacó 8. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Se van a acordar de esto entonces? Esto es equivalente a esto. Lo único que lo escribí de otra manera, fíjense, tengo un integral doble sobre D, y en vez de escribir esto así, como la diferencia entre estas dos derivadas, escribo rotor de K escalar K versor. Porque acá demostré que el rotor de K escalar K versor es esto, que es lo que está en el integrando la integral doble. ¿Lo ven? Por eso se llama forma vectorial del teorema de Green. Porque el teorema de Green lo escribí como, en el integrando, escribí un producto escalar entre, ¿cómo es? Entre dos vectores. El rotor escalar K versor. Bueno. ¿Se entendió, chicos? Acuérdenselo esto, acuérdenselo. Estúdienlo para el final, los que vayan a dar final. Bueno, y ahora vamos a ver el teorema de Green, pero con otra forma vectorial, empleando el operador divergencia, que acabamos de verlo, el operador divergencia. Yo les voy a dar toda la teórica, que no la tienen que saber. Tratemos de que lo entiendan, es un poquito plomo.
Pero lo importante es saber cómo es la integral y de dónde sale. Veamos. Forma vectorial del teorema de Green empleando la divergencia. Pregunta, antes de seguir. Si yo acá tengo el teorema de Green, y acá me quedó un rotor, empleando la divergencia me va a quedar una integral doble y me va a tener que aparecer forzosamente ¿qué cosa? La divergencia de f. En esta me aparece el rotor, en la otra me va a aparecer la divergencia. Y la divergencia es, ¿qué cosa? Es un operador vectorial, porque yo la divergencia, ¿a quién se la aplico? A un vector, a un campo vectorial. Bueno, veamos qué es esto. A ver, supongamos que tenemos nuestra curva C, que gira, como tiene que ser, por Green. Circulación antihoraria o positiva, ¿la ven? Y que encierra una región D, o sea, esta curva reúne las condiciones del teorema de Green y aparte, bueno, es una curva plana y estamos, obviamente tenemos un campo, ¿cómo es ese campo? Bidimensional. Entonces, esta curva C, nosotros podríamos hacer ¿qué cosa? Determinar la ecuación, parametrizarla, escribirla así. Primera parte de la materia, ¿ven? La curva C la podríamos expresar como R de t, que va a ser igual a x de t y versor, más y de t j versor, con t moviéndose entre A y B. ¿De acuerdo? Y eso me da una curva cerrada. Bueno, esta curva va a tener, ¿qué cosa? Va a tener un vector tangente unitario t. ¿Lo ven? ¿Cómo calculábamos t? Haciendo ¿qué cosa? R' sobre módulo de R'. O sea, yo tendría que hacer R', que va a ser x' de t y prima de t. ¿Cuánto vale el módulo de t? Primera parte de la materia. 1. ¿Se acuerdan? Vector tangente unitario. Su nombre me lo dice. Si es vector tangente unitario, ¿qué longitud tiene este vector? 1. Entonces hacemos x de t, lo divido x' de t, dividido su módulo, y versor, más y' de t, dividido su módulo. R' de t, j versor. O sea, este es nuestro vector tangente unitario. Y se puede comprobar, yo no se lo voy a demostrar, que en cada punto de la curva yo tengo un vector normal unitario. ¿Cómo es el vector normal unitario respecto del vector tangente unitario? Su nombre ya me lo está diciendo, es normal. Es normal. ¿De acuerdo? Es un vector normal. ¿Y cómo o sea, que el producto escalar de este vector por este vector, ¿cuánto me tiene que dar? ¿Cuánto da el producto escalar entre dos vectores que son ortogonales? 0. 0. Hicieron todos álgebra, supongo, si no, no podrían estar cursando. El producto escalar entre dos vectores ortogonales es 0. Por lo tanto, es muy fácil yo determinar un n. Vamos a hacer así, vamos a invertir las cosas. ¿Cómo se hace el producto escalar? Componente a componente. Entonces yo asigno a la componente primera, hago y' sobre el módulo de R, el módulo de R', menos, le asigno valor negativo, menos x' sobre el módulo de R'. ¿Por qué hago esto? Porque yo voy a hacer esta componente por esta componente. ¿Cuánto me va a quedar? X' y prima. ¿Me van siguiendo? ¿De acuerdo? Más, por menos me va a dar menos. Menos y' x'. Si yo hago el producto escalar entre este vector y este vector, fíjense que da 0. No me voy a poner a explicarlo, pero fíjense, porque me va a quedar x' y' menos y' x'. Está claro que estos dos
vectores son ortogonales y su producto escalar, por lo tanto, da 0. ¿Mm? Bueno, muy bien. Entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a trabajar con otro tipo de... ¿cómo es? Con otro tipo de vector. Voy a hacer f escalar n. ¿De acuerdo? Esto está claro que es como tener es una integral de línea. ¿De acuerdo? ¿Me van siguiendo? F escalar n. Esto es una integral de línea. Por la definición de escalar de línea, bueno, ¿qué tengo que hacer? Voy a hacer este producto escalar. ¿Y cómo se hacía? Se multiplicaba por el módulo de R' de t diferencial de t, por definición. Porque ¿esto qué era? ¿Cómo calculaba esto, el diferencial de S? Era R' de t diferencial de t. Bueno, veo que están muy perdidos, no me voy a poner a hacer las cuentas, la deducción no se las toman. Pero uno lo que tendría que hacer ahora es poner lo que es f por n, y poner lo que es después R'. Cuando uno haga f por n, tendría que hacer f, que es la primera componente, es p de x, y por la primera componente, que es esta. Y luego hacer q por esta otra componente. Por eso me va a quedar negativa. Esto se reprima con R' se me van, ¿de acuerdo? Se me van, bueno, y esto me va a quedar algo de esta manera. Y si ustedes se fijan, esto, por definición, es la divergencia. Ustedes lo que se tienen que acordar, chicos, es esta fórmula. Que si yo tengo la integral de f escalar n, esta normal, esto es igual a la integral doble sobre la región D integrada por la curva de la divergencia de f. Y esto se parece mucho, esto es el teorema de Gauss en 2 dimensiones. Repito, lo que ustedes tienen que aprenderse para el final es esto. A ver, aguántenme un cachito. Acá me dice Cami, cuando yo voy a terminar más o menos y media la teórica, y Camila viene a eso de las 20. No se vayan, por favor, chicos. No se vayan. Esperen, Camila viene retrasada porque hay mucho tráfico. Tómense un descansito, tómense un café, un té, coman algo, y a las 20 se conectan de vuelta, bueno, dejan todo así como está, y bueno, a las 20 va a estar Camila, estén chequeando la pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, no tiene sentido que me ponga a explicarles esto, porque se van a complicar la vida. Es sencillo, pero no se lo vamos a pedir. Lo que le vamos a pedir es que ustedes sepan es el resultado. Que si ustedes tienen un integral de línea, ven que le contesto a Camila. Perfecto. Lo que ustedes tienen que acordarse es de esto para el final. Ni siquiera hay ejercicios en la práctica de esto. Pero, insisto, hay una o dos preguntas en el final de esto. ¿De acuerdo? Porque ya le digo, ¿cuál es la importancia de esta forma vectorial y de esta otra? Que de acá salen dos teoremas muy importantes, que son el teorema de Stokes y el teorema de Gauss. ¿Está bien? Bueno, esta versión establece que la integral de línea de la componente normal de f a lo largo de la curva C es igual a la integral doble de la divergencia de f sobre la región D encerrada por C. Es un trabalengua, no se entiende nada. Es decir, yo lo entiendo porque tengo práctica, pero para ustedes
Y yo les hablo así, ¿y este de qué me está hablando? Es chino básico. Cuando tomen práctica y trabajen mucho, se van a dar cuenta. En realidad, esto lo vamos a trabajar mucho, cuando veamos el teorema de Gauss. El teorema de Gauss es un teorema muy importante. ¿De acuerdo? En lugar de vincular una integral simple con una doble, vincula una doble con una triple. O sea, aumenté todo en una dimensión. Y el campo va a ser un campo tridimensional. Pero se va a usar la divergencia. Entonces, si yo tengo que calcular, por ejemplo, un flujo de un campo vectorial, que podría llegar a ser muy complicado, el flujo sobre una superficie cerrada, que por ahí tiene muchas caras, y tendría que calcular el flujo en cada cara, yo directamente voy a calcular la divergencia de F sobre el volumen, acaso del área. En tridimensional voy a poner un volumen. Y esto, en lugar de ser una región D bidimensional, va a ser una región tridimensional, va a ser un volumen. Para eso faltan todavía 2 clases, o 3. Bueno, dudas, preguntas, vamos a hacer un repaso de todo. Los veo un poco perdidos, ¿puede ser? ¿O es mi imaginación? Cuéntenme. Sincérense, tengan un sincericidio conmigo. ¿Están un poquito perdidos? ¿La han dejado un poco olvidada la materia o postergada estos meses? Wow. ¿No me quieren decir? Un poco sí, profe. Sí. Alguien me preguntó con 6. Vos sabés que no sé si se puede... creo que sí, creo que sí. Le tengo que preguntar si vos tenés un 6 y ponele que sacás un 9 y después un 10. 9 y 6, 15, y ponerle que te saques otro 9, 24. Yo creo que se podía. Lo importante es no tener ningún parcial debajo de 6 para poder promocionar. Con 7 estoy seguro. Con 6 también. Pero tenés que sacarte muy buenas notas en los otros dos. ¿De acuerdo? 9, 9, 18 y 6, 24. Tendrías que sacarte 2 9 en los dos parciales siguientes. No digo que no es imposible, pero se puede. Se puede perfectamente. Muy bien, chicos. Veamos. A ver. Muy bien. Vamos a hacer un repasito de todo lo que vimos hoy. Vamos a ver todo de la clase pasada hasta hoy. Bueno, nosotros venimos viendo ya desde la clase pasada lo que es el teorema de Green. El teorema de Green es un teorema muy particular que se aplica a ciertos tipos de campo y ciertos tipos de curva. El campo, ¿cómo tiene que ser, chicos? Fíjense cómo es este campo, bidimensional, y la curva, ¿cómo es? Positivo. Cerrada, muy bien. Y que encierra una región D. Entonces, yo, una ecuación de línea como esta, que podría representar un trabajo, un campo vectorial, la puedo expresar como un integral doble sobre, ¿qué cosa? Sobre esta región D. Y tengo que derivar Q respecto de X menos P respecto de Y. Vimos un ejemplo, Andrea les dio otro ejemplo, este ejemplo se lo di yo, donde teníamos esta curva formada por estos 3 segmentos, y en lugar de hacer 3 integrales de línea, hicimos un integral doble sobre la región D. Análogamente, acá trabajamos, en este ejemplo, trabajamos con un círculo de radio 3. Bueno, y después vimos algunas aplicaciones que, esto no es muy importante, pero ténganlo presente, que podíamos también calcular áreas. ¿De acuerdo? Muy bien. Después vimos lo que es el rotor. El rotor es un operador vectorial o diferencial que aplicado a un campo vectorial lo transforma en otro campo vectorial.
vimos de dónde salía, y que además ese nuevo campo vectorial nos proporciona información muy importante del campo original. Tal vez la información más importante que nos provea el rotor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Saber si un campo es como conservativo. Si nosotros queremos saber si un campo vectorial R3 es conservativo, sí o sí, ¿qué vamos a tener que hacer? Calcular el rotor. Si el rotor nos da 0, podemos decir con seguridad que ese campo vectorial es conservativo. Si el rotor nos da distinto de 0, vamos a decir que el campo no es conservativo. Bueno, después vimos justamente, demostramos que el rotor de un gradiente, el gradiente de f, esto es un campo vectorial conservativo, es 0. Acá está la demostración de que un campo vectorial, el rotor de un campo vectorial es 0. Después vimos otro operador diferencial, u otro operador vectorial, que es la divergencia. La divergencia de un campo vectorial es una función escalar. Fíjense que el rotor aplicado a un campo vectorial, ¿qué nos da? Otro vector. La divergencia aplicada a un campo vectorial nos devuelve, nos da ¿qué cosa? Un escalar. Y vimos que la divergencia de un rotor es 0. Esto lo tienen que saber. De esto hay preguntas en el final, y de esto hay preguntas en el final. Ya que apréndanselo bien. Profundicen la teórica con algún otro libro, con el Stewart. Lo que yo les doy acá en la teórica es como un resumen del Stewart. Camila también trae el Stewart acá a la clase, y saca cosas del Stewart para iniciar la clase práctica. Véanlo, sobre todo los que tengan que rendir final, véanlo. Lo importante es aprenderse los conceptos ahora. Acuérdense, para el final hay que estudiar mucho. No les quiero hacer misterio, pero tienen que tener los conceptos muy, muy seguros, muy sólidos. Bueno, después ya pasamos a lo último, la forma vectorial del teorema de Green, que hay dos formas vectoriales. Y hay dos preguntas, nada más. Hay dos preguntas en el final. Una relacionada con la forma vectorial empleando el rotor. Tienen que saberse esta formulita. Esta integral, escrita así, es lo mismo que esta integral. Y esta integral acá, y esta integral acá, guarda, porque ya no tengo más f diferencial de r, tengo f escalar n diferencial de s. Esta es la salvedad, esto ténganlo presente. Fíjense que esto es distinto de esto que está acá. Es distinto la notación. Es n diferencial de s. Porque acá lo que está diciendo es que uno lo que hace es la integral de línea de la componente normal del campo. Supongamos que el campo está, no sé, en este punto apunta así. Entonces, esta es la componente normal. Acá faltaría f. En cada punto de esta curva, uno tiene un vectorcito que corresponde al campo. Lo que uno hace, al expresarlo de esta manera, lo que está haciendo es calcular la integral de línea de la componente normal de f a lo largo de C. Y me dicen que la integral doble de la divergencia de f sobre la región D. Bueno, esto, chicos, sugerencia, apréndanselo de memoria. Apréndanselo de memoria, aunque así haya una pregunta al final, que hay una, sépanla porque por ahí les toca. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Cómo están? ¿Se durmieron?
¿Fue muy plomo la clase? Esto no es nada, ¿eh? Si esta clase le resultó plomo, no. Esta clase, Green realmente no tiene mucha aplicación. Acá que me dice, el rotor y la divergencia solo se pueden... Exactamente, vos el rotor solo lo aplicás a campo vectorial y la divergencia también. No tiene sentido aplicar el rotor a una función f chiquita. Lo mismo que no tiene sentido aplicar la divergencia a una función f chiquita. Siempre, tanto el rotor como la divergencia los aplicás a campos vectoriales, o sea, a f grande. La f grande o la f que tiene el vectorcito arriba. ¿De acuerdo, chicos? ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer un descansito. ¿Cómo están? Yo los veo muy perdidos. ¿Qué pasa? ¿Es con esta materia? ¿O es con todas? ¿O es con esta materia que les resultó muy difícil? ¿Y están profundizando en otras? ¿Qué otras materias están haciendo? Cuéntenme.